Bienvenidos discípulos a otro episodio del Disciples Haven. Soy su anfitrión José García. Hoy no solo abriremos las Escrituras, sino que descubriremos una verdad oculta al mundo, una verdad reservada solo para quienes Dios decide revelarla. No es para los curiosos, es para los llamados. Así que ahora mismo le pedimos a nuestro Padre Celestial, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y prepara nuestros corazones mientras entramos en la llave de David. Amén. Buenos días a todos. Quiero hacer una breve pausa en nuestro estudio de Génesis para abordar algo que creo que todos debemos reflexionar, especialmente a la luz de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, particularmente en Israel. Verán, Jesús nos dijo que estudiáramos ciertas cosas, una de las cuales es una clave que revela una verdad profunda, una que mucha gente desconoce o prefiere ignorar. Quizás algunos de ustedes me hayan oído mencionar a los ceneos o decir los hijos de Caín, o en inglés les decimos Kenites. Y todos sabemos que Caín era descendiente de Satanás, ya que lo estudiamos cuidadosamente en Génesis capítulo 3. Y si necesitan un repaso, les recomiendo encarecidamente que escuchen ese episodio. Pero sí, Caín era hijo de Satanás y también tuvo hijos conocidos como Kenites. Ahora, Israel como nación tiene al mundo, especialmente a los cristianos, bajo su control. Muchos aún creen que no pueden hacer nada malo porque creen ser el pueblo elegido de Dios. Y uso ese término con cierta ligereza. Pero cuando se analiza la situación con atención, las atrocidades que se cometen, las familias palestinas desplazadas, los miles de niños inocentes que han perdido la vida, uno empieza a preguntarse, ¿dónde está la redención de cuentas? Porque el mundo guarda tanto silencio. ¿Por qué se impide a los periodistas entrar a Gaza y informar sobre lo que realmente sucede? ¿Qué verdad se oculta? ¿Y por qué nuestro propio gobierno permite que esto continúe sin consecuencias? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la palabra de Dios? Mucho, en realidad. Por eso, hoy profundizaremos en la llave de David. ¿Qué es y por qué es más importante que nunca? No dejes que estos acontecimientos mundiales debiliten tu fe. Deja que la confirmen. Cristo nos dijo que estas cosas sucederían, así que en lugar de temor, deberían fortalecer nuestra confianza en su palabra. Comencemos. Abren sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. En esta parte de Apocalipsis, Dios le está hablando a Juan acerca de 7 iglesias. Ahora, la Biblia de la ubicación, geografía de estas iglesias que estaban rodeadas por esa región de la tierra, pero si lo piensan, también significa como estas 7 iglesias representan el mundo entero y las enseñanzas que se llevan a cabo en las iglesias hoy en día. Ahora, de estas 7 iglesias, solo hubo 2 en las que Cristo no encontró ninguna falla. Entonces, si quieren saber si la iglesia a la que asisten es una iglesia con la que Dios se complace, entonces deben saber que enseñaron estas 2 iglesias que agradó a Dios y halló favor en ellas. Estas 2 iglesias resultaron ser la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Ahora, los nombres y las ubicaciones son irrelevantes. Lo que importa es qué enseñaron estas 2 iglesias. Así que el versículo 9, y Cristo hablando. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora,
Identifiquemos algo muy rápido. ¿Cuál es la palabra judíos en griego? Porque recuerda, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega es iudaios. En tu concordancia Strong es la palabra G2453 y significa perteneciente de Judá. Hay dos personas que pueden calificar como llamadas judías. La primera es la gente de la tribu de Judá. Ten en cuenta que hay 12 tribus, y los únicos que pueden llamarse judíos son los de la tribu de Judá. Un levita no es judío, es de la tribu de Levi. Lo mismo puede decirse de la tribu de Dan o de Efraín, etc. Las segundas personas que pueden ser llamados judíos son aquellos ciudadanos que residen en la tierra de Judea. Una mejor manera de describirlo: yo soy de California, por lo tanto soy considerado californiano. Lo mismo puede decirse de los que viven en Nebraska, son conocidos como nebrasqueños, y así sucesivamente. Así que sabemos que hay personas que viven en la tierra de Judea que se mudaron allí y se llaman a sí mismos iudaios. Pero en realidad no son iudaios. Se llaman a sí mismos de la tribu de Judá, pero no son de la tribu de Judá. Residen en la tierra de Judea. O como Cristo lo expresó en el versículo que acabamos de cubrir, son de la sinagoga de Satanás. Ahora recuerda, Cristo halló favor en las dos iglesias que enseñaron esto. Entonces, para simplificarlo, Cristo nos advierte sobre los impostores y elogia a Esmirna por enseñar la verdad sobre ellos. La moraleja: no temas, permanece fiel, y cuando llegue la prueba, Dios mismo le dará a su pueblo las palabras que debe pronunciar. Esa es la marca de Esmirna. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Analicemos este versículo. Cristo habla del futuro. Se refiere a cuando el anticristo, es decir, el diablo, esté en la tierra actuando como si fuera Dios. ¿Y con qué comienza? No tema nada de lo que sufriremos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que temer. Dios está con nosotros. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Esto puede ser aterrador, pero repito, no teman. También quiero aclarar que no todos los que se oponen al diablo serán encarcelados. Solo algunos, y solo de los de esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Así que el hecho de que caigan bajo unas de estas iglesias no significa automáticamente que vayan a ser encarcelados por oponerse al diablo. Tendrán tribulación durante 10 días. ¡Qué gran cosa! Pueden evitarlo porque son hombres o mujeres de Dios. Sé fiel hasta la muerte, es decir, permanece fiel incluso cuando seas llevado ante el diablo, y Él te dará la corona de la vida. Y como Cristo enseñó en el libro de Lucas, en ese momento ni siquiera piensas en lo que le vas a decir, porque Él hará que el Espíritu Santo hable a través de ti. ¿Qué momento tan increíble será ese para los pocos elegidos que se entregan a Satanás? Ahora bien, la otra iglesia con la que Dios se agradó fue la iglesia de Filadelfia. ¿Qué enseñaron? Presten atención porque este es el tema principal de esta enseñanza. Busquen en su Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y dice: Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Analicemos esto rápidamente. ¿Quién vendría del rey David? Recuerda que la Biblia dice que el tronco de Jesse surgiría una raíz a través de Judá, que sería Cristo. Por eso es importante distinguir al verdadero Judá del falso.
porque si no conoces al verdadero Cristo, serás engañado por el falso Cristo. De Jesse vendría David, y de ese linaje nacería nuestro Señor y Salvador. El rey David, Jesse y todos sus descendientes pertenecían a la verdadera tribu de Judá. Por eso es tan importante esta llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. En otras palabras, una vez que recibes esta verdad, nadie puede quitártela porque tienes esa llave. Tú eres quien puede abrirla y cerrarla. Este mundo no puede apartarte de la verdad. Piénsalo, esta no es solo una llave para el estudio bíblico, es la llave que te impide caer en las garras del anticristo. Eso es vida o muerte en el fin de los tiempos. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿No ha negado qué? No ha negado el nombre de Dios viviente. No adoraron al falso Cristo. Versículo 9. He aquí, yo haré que sean de la sinagoga de Satanás, los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y sepan que yo te he amado. Ahora bien, algunos se preguntarán, José, ¿dices que debemos odiar a Judá? De ninguna manera. Judá es nuestro hermano. Lo que digo, mejor aún, lo que Cristo tu Señor te dice es que tengas cuidado con aquellos que dicen ser de nuestro hermano Judá, pero mienten porque son de la sinagoga de Satanás. Siempre insisto en comprobar si cosas como estas son ciertas. ¿Dónde más podemos buscar esto? Bueno, cuando Cristo estuvo aquí, nos enseñó esto en una parábola. Y incluso dijo, si no aprenden esta parábola, ¿cómo entenderán las otras? No podrán. Como Cristo les dijo a sus seguidores, les digo, ¿no han leído? Así que abran sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 13, y aprendamos de la parábola del sembrador. Aprendamos ahora qué diría Cristo sobre estos ceneos o Kenites, los hijos de Caín, y qué piensa de ellos. Al principio del capítulo, Cristo explica la siembra, una metáfora sobre enseñar la palabra de Dios a la gente, y cómo a veces esas semillas caen en rocas, arena o tierra fértil. Pero Dios es quien la cultiva. En otras palabras, a algunas personas enseñarles la palabra les hará escuchar y crecer en ella, pero a otras no les servirá y no les importará. Pero eso se debe a que Dios no les ha permitido comprender la verdad de inmediato para su propia protección. Y en el versículo 10, Cristo explica por qué. Mateo 13, versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué nos hablas en acértijos? Él respondió y les dijo, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. La respuesta básica es esta. Dios ha dado la bendición de la verdad a unos pocos elegidos, pero muchos no comprenderán su verdad porque si conocieran la verdad real y aún así adoran al falso Cristo, cuando el verdadero Cristo regrese, habrían cometido un pecado terrible. El milenio no tendría sentido para ellos, así que Dios los ciega de la verdad por amor, porque sabe quién puede con ella y quién no. Esto no significa que algunos sean mejores que otros, sino que Dios conoce nuestros corazones y sabe qué podemos y qué no podemos soportar. Ahora vayamos al versículo 24 de este mismo libro de Mateo. Versículo 24, y dice, Le refiero otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, pónganse a pensar, ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña?
El trigo y la cizaña se ven casi idénticos al principio, pero el ojo inexperto no notarían la diferencia hasta que empiecen a madurar. Espiritualmente, esto representa cómo los verdaderos creyentes y los falsos pueden parecer iguales en una iglesia o entorno religioso. La misma forma de hablar, la misma rutina, la misma apariencia exterior. Patrón de crecimiento. Crecen en el mismo suelo, a menudo uno al lado del otro, aprovechando los mismos recursos, luz solar, agua, nutrientes. Espiritualmente, tanto los justos como los injustos viven juntos en el mundo y a menudo se benefician de las mismas bendiciones de Dios. A medida que madura, el trigo produce una espiga pesada que dobla al taño hacia abajo, una imagen de humildad, por así decirlo. La cizaña, por el contrario, se mantiene erguida y rígida porque no produce grano real. Está vacía por dentro. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Los verdaderos creyentes dan fruto y crecen en humildad. Los falsos creyentes a menudo se enorgullecen creciendo del fruto del Espíritu, careciendo del fruto del Espíritu. Ahora bien, ¿a qué enemigo se refiere Jesús? Pues bien, ¿quién es nuestro enemigo? Lucifer, Satanás. Esa serpiente antigua vino y sembró esta mala semilla con la buena semilla y creó esta cizaña entre el trigo. ¿Qué significa eso? Pasemos al siguiente versículo. Versículo 26. Pero cuando la hierba brotó y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? En otras palabras, el sirviente pregunta: ¿acaso Dios no solo siembra buena semilla? O mejor dicho, ¿acaso Dios no crea buenas personas? La respuesta es sí. Entonces, si la respuesta es sí, ¿de dónde salió esta cizaña? De esta mala gente. Veamos lo que dice nuestro Padre, versículo 28. Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le respondieron: ¿Quieres pues que vayamos a recogerlos? En otras palabras, los siervos querían atrapar a esta cizaña, a esta gente mala, y destruirla. Versículo 29. Pero él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Oh, Jesús nos ordena: no toquen a estos Kenites, esta cizaña, porque si lo hacen, si lastiman a esa gente, se arriesgan a dañar el trigo, también a la gente buena. ¿Qué significa eso? Nuestros hermanos cristianos verán sus acciones y los tildarán de locos. Alguien que está loco. Ahora bien, desde una perspectiva agrícola, la cizaña tiende a entrelazar sus raíces con el trigo, lo que hace peligroso arrancarla demasiado pronto. Se corre el riesgo de dañarlo. ¿Ves por qué Jesús enseña estas cosas en parábolas? Quiere que las estudiemos a fondo por nuestra cuenta para descubrir sus misterios. Estudia para ser un amigo aprobado. Pero seguramente hay una solución para desecharse de esta mala cizaña, de esta mala gente, ¿verdad? Versículo 30. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña y atadla en manajos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. ¿Cuáles son entonces tus órdenes? Deja que esta cizaña, esta gente se quede. No lo toquen, porque en el tiempo de Dios la eliminará y la quemará, pero el trigo, símbolo de su pueblo, los reunirá en su granero o su reino, porque Él es el Rey y moraremos en su dominio. Ahora vayamos al versículo 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y aquí cita al rey David del Salmo 78, versículo 2. Entonces, ¿por qué Cristo habló con estos acertijos, con estas parábolas? Porque fue profetizado que lo haría. La palabra fundamento aquí en la concordancia Strong's es G2602 y en griego se pronuncia katabo, que significa una disposición que funda, figurativamente concepción. Ahora bien, quienes tengan Biblias compañón se traduce como desde el derrocamiento de Satanás. Así que estamos hablando de la primera era de la tierra. Recuerden, Satanás engañó a 1/3 de los hijos de Dios, y de eso se trata esta salvación. Él no quiere arrojarlos al fuego, quiere rescatarlos, en su voluntad que todos se arrepienten y lo adoren, pero no todos lo harán. Versículo 36. Entonces Jesús despidió a la multitud y entró en la casa, y sus discípulos se acercaron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. La palabra discípulo proviene de la palabra disciplina, estudiosos, serios de la palabra de Dios. Y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús la explicó de forma tan sencilla que cualquiera podría entenderla. Verso 37. Él respondió y les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Vaya, me pregunto, ¿quién será ese malvado? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Bueno, no se puede desglosar mucho más simple que eso ahora, ¿verdad? ¿Quién es ese enemigo? Ese maligno, el diablo. Los segadores son los ángeles cuando recogen el trigo y la cizaña, y esto ocurre al final del mundo. Aquí está la versión corta. Trigo son los verdaderos creyentes, los hijos de Dios. Cizaña son los falsos creyentes, los hijos de Satanás. Parecen iguales, pero el fruto dice la verdad. Es por eso que el discernimiento importa. Ahora bien, si Cristo nos dijo que esto se ha mantenido oculto desde la fundación del mundo, desde el principio mismo, entonces, ¿a dónde vamos para entenderlo? Para comprender realmente, los animo a escuchar mi episodio sobre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4. No entraré en demasiados detalles aquí porque quiero que escuchen esa enseñanza por sí mismos, pero una vez que lo hagan, comenzarán a comprender cómo llegaron a existir los Kenites y cómo todo se relaciona con el principio. Ahora bien, si después de escuchar ambos episodios sigues diciendo: bueno, José, no creo que sea cierto, no creo que pueda creerlo, mi respuesta sería: no lo digo. Jesucristo acaba de decirte en el libro de Mateo lo que acabamos de leer, que quien sembró la mala semilla es el maligno. Incluso lo señaló en la fila y dijo que el maligno es el diablo. ¿Cómo puedes seguir diciendo no lo creo? Si no crees en nuestro Señor Jesucristo, entonces todo en su santa palabra no tendría sentido para ti. Por eso esta es una llave de David, porque una vez que descifras esta verdad, nadie puede ocultártela. Ahora avancemos rápidamente desde el jardín del Edén y abramos nuestras Biblias al 1 Crónicas capítulo 2 versículo 55. Vamos a aprender algo de genealogía. Para conocer a nuestro enemigo, debemos ver cómo nos afecta hoy. Este versículo detalla esa genealogía. Ahora bien, la tribu de Judá no le gustaba trabajar como escribas. Contrataban escribas para ellos. No les gustaba la contabilidad. Entonces, ¿quiénes eran los escribas?
1 Crónicas, capítulo 2, verso 55. Y las familias de los escribas, ¿las familias de quiénes? Los escribas, que habitaban en Jabes, los tiratitas, los semiatis y sucateos. Estos son los Kenites, los hijos de Caín, que descendieron de Gemat, padre de la casa de Recab. Entonces, ¿cuándo empezaron a llamarse Judeas, judíos? Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 35. ¿Ven cómo todo esto puede contratarse y contratarse? Jeremías, capítulo 35, verso 1. Palabra que vino a Jeremías de parte de Dios en días de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, y llévalos a la casa de Dios, a una de las cámaras, y dales a beber vino. ¿A la casa de quién? Los recabitas. ¿Recuerdan quién era? Era el padre de la casa de Gemat, los Kenites. Verso 3. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la casa de los recabitas. ¿Quién fue el padre de Jeremías el profeta? En el capítulo 1, versículo 1, se nos dice que su padre fue Hilcías. Así que claramente este Jeremías es falso. Un Kenite llamado Jeremías. ¿Ven cómo hay que prestar atención a lo que se lee y no sobreinterpretar lo que se lee? Pasen al versículo 5 y sigamos leyendo. Y puse delante de los hijos de la casa de los recabitas jarras llenas de vino y copas, y les dije: bebed vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos mandó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. No edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, sino habitaréis en tiendas todas vuestras días, para que viváis muchos días sobre la tierra donde peregrinaréis. En otras palabras, son vagabundos, nómadas, errantes. No pueden cultivar ni tener un hogar propio, así que tienen que vivir de otros para mantenerse sanos. Tiene que infiltrarse en el pueblo para continuar con su estilo de vida. Pasemos al versículo 11. Pero aconteció que cuando Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y partamos hacia Jerusalén, por el ejército de los caldeos y por el ejército de los sirios, y habitamos en Jerusalén. Así que estos Kenites habitaban en Jerusalén y se hacían llamar judíos, porque vivían en Judea. Al igual que yo soy californiano, los tejanos son tejanos, pero su ascendencia puede ser de otro lugar. No se pierdan en los nombres, este es el punto principal. Los Kenites se integraron con Judá y comenzaron a llamarse judíos, pero no lo eran. Y ese mismo engaño continúa hoy en día. Cerremos esto con un pasaje más para leer. Abran sus Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 11. Y dice: porque este es el mensaje que habías oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, quien era de aquel malvado y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no los marivéis si el mundo los odia. Cuando entiendas la clave de David y intentes explicársela a la gente, no te sorprendas si el mundo te odia por ello. Pero ¿sabes qué? Odiaron a nuestro Señor antes de odiarte a ti. Recuérdalo. Así que no dejes que el rechazo te desanime. Deja que te recuerde que estás exactamente donde Cristo estuvo. Si el mundo lo odió, odiará a quienes llevan su palabra. Y eso es prueba de que vas por buen camino. Discípulos, ¿qué hemos aprendido hoy? La llave de David no es solo una vieja enseñanza enterrada en las Escrituras.
Es la advertencia y la sabiduría de Dios para nosotros, aquí y ahora. Cristo mismo nos dijo que hay quienes dicen ser de Judá, que dicen ser judíos, pero no lo son. Son de la sinagoga de Satanás. Y los vemos manifestarse en el mundo actual. Personas que distorsionan la verdad, se esconden tras una identidad falsa, engañan a las naciones y extravían a los cristianos. Pero aquí está la buena noticia. Cuando entiendas la llave de David, no podrás ser engañado. Distinguirás al verdadero Cristo del falso. Verás la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre la verdad y la mentira. Y tendrás paz porque sabes que Dios tiene el control y que su palabra nunca falla. Por eso, esta enseñanza es importante hoy. No es solo historia, es profecía que se desarrolla ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿la reconocerás al verla o dejarás que el mundo te ciegue? Si este episodio te conmovió, te animo a suscribirte al Disciples Haven. Compártelo con alguien que necesite escuchar la verdad. Y quédate conmigo mientras profundizaremos en la palabra de Dios capítulo a capítulo. Hasta la próxima. Recuerden esto. Manténganse vigilantes, manténganse fieles y como siempre, vayan en paz.